Hola, bienvenidos a un Cardio TV, a un nuevo Cardio TV. Mi nombre es Vivencio Barrios, trabajo en el Ramón y Cajal de Madrid y me acompaña Alberto Cordero, que trabaja en el Hospital San Juan de Alicante. De lo que vamos a hablar en los próximos minutos es de hacer un pequeño resumen, de poner encima de la mesa algunos mensajes importantes que surgieron ayer en un simposio dedicado al manejo del paciente de alto riesgo. Concretamente, el manejo del paciente de alto riesgo desde el punto de vista del colesterol, desde el punto de vista del manejo dislipémico. Bien, abordamos un cardiofighter en el cual tratamos de ver cómo era el paciente adecuado para tratarle con determinados medicamentos, ver las opciones que tenemos, a quién tratar, cuándo tratar, el momento oportuno para tratarle, con qué tratarlo y al final, qué podemos obtener si utilizamos estos tratamientos. Hicimos una revisión muy completa desde el punto de vista dinámico, con un caso clínico. Y, Alberto, ¿cuál crees tú que fueron los mensajes principales que se pudieron verter ayer en la reunión del simposio? Bueno, yo creo que tratamos de mostrar un poco el panorama actual de los pacientes de alto riesgo y de muy alto riesgo o ya de riesgo extremadamente alto, que es un concepto que empezamos a tener cada vez más presente. Sabemos que los pacientes con lo que tenemos hoy por hoy controlamos muchas cosas, pero siguen teniendo eventos y cada vez tenemos estrategias nuevas, estrategias mejores o más formas de implementar cosas que ya teníamos, las unidades de rehabilitación o estas unidades específicas de seguimientos de pacientes de muy alto riesgo, como nos mostraron ahí parte de los ponentes, que muestran pues, que cuando sigues a los enfermos puedes mejorar mucho su pronóstico, mejorar su tratamiento, y con estas estrategias nuevas que tenemos de inhibidores del PCSK9 pues empezamos a detectar muchos enfermos que no controlábamos y empezamos a tratar a estos enfermos antes y a tener resultados muchísimo mejores, porque tenemos fármacos que son muy potentes, que nos aportan una reducción del colesterol muy importante y un control que por primera vez empezamos a considerar bastante óptimo en los pacientes de muy alto riesgo. Yo creo que aquí hay 3 o 4 temas fundamentales. Primero, que hay pacientes de muy alto riesgo en los que no se puede ni se debe esperar. Pacientes que ya no solamente son de muy alto riesgo porque tengan un colesterol LDL muy alto, que también, sino además porque esos pacientes tienen unas características que les hacen ser todavía mucho más proclives a tener eventos. Por tanto, esos pacientes de muy alto riesgo yo creo que hay que tratar precozmente. Segundo, obviamente, que tenemos herramientas terapéuticas para que esos pacientes mejoren su pronóstico. Y la percepción que uno tiene, y lo que además ayer pudimos comprobar y también en la discusión que hubo, es que a pesar de tener las herramientas terapéuticas, no optimizamos el tratamiento, no utilizamos todas las opciones que tenemos. Realmente yo creo que es nuestra responsabilidad como médicos el plantear al paciente todas las opciones terapéuticas que existen. Y en este momento las tenemos. Hace unos años obviamente no las teníamos, pero ahora sí las tenemos. ¿Qué ocurre cuando realmente optimizamos el tratamiento de nuestros pacientes? ¿Cuáles son los resultados que se obtienen cuando se utilizan inhibidores de PCSK9 en los pacientes en los que está indicado? Bueno, yo creo que hemos empezado a tener ya datos de vida real. Nosotros hemos presentado una serie de 100 enfermos, hemos juntado en la experiencia inicial de 5 hospitales y hemos encontrado una respuesta muy buena de pacientes, todos de muy alto riesgo, porque por eso están en consultas de cardiología, todos pacientes coronarios que están tratados con estatinas a dosis altas, más de la mitad con ezetimibe, y los tenemos muy mal controlados. Valores de LDL de colesterol de 140 y pico, a pesar del tratamiento mejor que teníamos hasta hace un par de años. Y cuando hemos empezado a utilizar estos fármacos encontramos una respuesta, que es lo que vamos leyendo en los papers, de 50% de reducción del LDL, añadido a lo que ya teníamos, que antes pues realmente no teníamos nada más. Y empezamos a tener respuestas que no habíamos visto nunca. Pacientes coronarios que bajamos el LDL a 60 o a 50 y que desde luego estamos convencidos que eso va a cambiar mucho el pronóstico, porque sabemos con la cantidad, tenemos los 2 grandes ensayos clínicos ya publicados o comunicados y un montón de subanálisis que demuestran que se mejora mucho el pronóstico en los subgrupos de más alto riesgo, los que tienen enfermedad arterial periférica, los diabéticos, los que tienen infarto reciente, infarto multivaso, y sabemos que los resultados ahí son especialmente buenos y sabemos también que esos son los enfermos que tenemos. Porque el paciente joven que tiene un infarto de un vaso y le pones un stent y deja de fumar, ese paciente va a ir bien. Pero el que nos preocupa y el que vemos es el que vuelve, el que no conseguimos controlar la diabetes, el que tiene una enfermedad muy avanzada. Y en estos pacientes tenemos que hacer algo más. Tenemos que hacer algo más que simplemente darle el alta y decirle tómese las pastillas. Las unidades de rehabilitación es un modelo fantástico para el seguimiento de estos enfermos. Fidelizan muy bien a los pacientes, consiguen que hagan un cambio de vida muy bueno, consiguen las mejores tasas de abandono del tabaco y de adherencia a los fármacos, y ellos identifican muy bien a los pacientes de más alto riesgo que no están controlados. Otros hospitales no tenemos unidades de rehabilitación,
pero los que intentamos hacer un seguimiento estricto de los enfermos también estamos localizando estos enfermos y creo que es una forma de encontrar de identificar a los pacientes y empezar a tratarlos, como bien dices, de forma muy precoz. Fíjate, desde el punto de vista del enfoque clínico, de la cardiología clínica, del médico que ve todos los días muchos pacientes en su consulta, al final hemos revisado cuánto de frecuente es este paciente. Como tú muy bien dices, este paciente es relativamente frecuente. ¿Cuánto de importante es bajar el colesterol LDL? No creo que a nadie le quede ninguna duda que es muy importante reducir el colesterol LDL. ¿Cómo tenemos buenos resultados cuando lo utilizamos? Y hay una pregunta que queda sin contestar, es el reto de por qué realmente no estamos aplicando todas las posibilidades que tenemos para tratar a estos pacientes. Tenemos los pacientes, tenemos la razón para tratarlos, tenemos los buenos resultados. ¿Cuál es la razón de que realmente no se implemente el tratamiento como debería hacer desde el punto de vista ya no solamente de la rehabilitación cardíaca, sino desde el punto de vista del cardiólogo clínico? La verdad que no tenemos la respuesta y creo que ayer en el debate quedó bastante patente que no hay una respuesta clara. La gente, Juan Cosín mostró unos datos muy interesantes de cómo se están utilizando estos fármacos a nivel nacional y el dato alarmante que solo el 15% de los cardiólogos han empezado a utilizarlo, cuando son fármacos que ya los tenemos prácticamente 2 años disponibles y eso es bastante llamativo. Y sí que es verdad que a lo mejor pues, la cardiología nos hemos centrado mucho, obviamente, en la patología aguda, el síndrome coronario agudo, el código de infarto, la revascularización precoz, pero una vez el paciente se va de alta, pues ahí hay una laguna de seguimiento, cada centro tiene sus protocolos, sus formas de actuar, y a lo mejor deberíamos tener en cuenta que todo lo que hacemos en la fase aguda, desde luego que es muy crítico, pero que el paciente, la mayoría sobreviven, gracias a Dios, y gracias a todo lo que hemos conseguido hacer, tenemos unas tasas de mortalidad hospitalaria cada vez más bajas, pero claro, esto genera muchos pacientes crónicos, más o menos estables, en los que tenemos que hacer algo, mucho más que lo que hacemos en el momento del alta. Y un último apunte que yo creo que es importante destacar. Habíamos hablado, sobre todo los cardiólogos nos centramos mucho en el paciente agudo. Has hablado de las unidades de rehabilitación cardíaca que siguen al paciente después de un proceso agudo durante una serie de tiempo, habitualmente 3 meses. Pero también está el paciente crónico y yo creo que aquí la implicación de atención primaria también puede ser muy importante. A veces uno se olvida del control lipídico en el paciente más crónico, en el paciente más estable, y realmente es muy preocupante el mal control de colesterol que se tiene en la práctica clínica en los pacientes que están más estables. ¿Tú crees que aquí atención primaria nos puede ayudar y puede colaborar con nosotros para identificar a esos pacientes que deben ser tratados de una manera más agresiva? Sí, yo creo que en el seguimiento del paciente crónico la atención primaria es fundamental y además yo creo que el paciente también lo percibe porque él sabe que tiene más cercanía, muchas veces conoce mucho más a su médico de atención primaria que al cardiólogo, que lo ve una vez al año o 2 veces al año, y yo creo que tiene esa sensación de cercanía y yo creo que la colaboración con primaria es fundamental y de hecho ya estamos viendo cómo ellos detectan muchos casos a través de los familiares, porque nosotros a veces sí que llamamos al familiar cuando detectamos un caso de enfermedad coronaria precoz, pero no lo hacemos siempre y tampoco tenemos un perfil de consulta del hermano del infarto. Pero ellos sí, porque ellos ven al hermano del infarto, del paciente infartado, porque va a ponerse la gripe o porque le consulta o porque va y le dice, oye, que mi hermano, mi tío, mi primo ha tenido un infarto y solo tiene 40 años y yo creo que tengo el colesterol igual de mal. Y eso lo estamos empezando a ver gracias a que hemos dado ese mensaje en primaria o deberíamos seguir dándolo y desde luego en nuestro área de salud esto lo estamos empezando a detectar, que primaria se pone en contacto con nosotros porque están detectando casos de valores de colesterol muy elevados que muchas veces diagnostican bien pero nos piden asesoramiento y estamos encontrando así muchos casos, sí. Fíjate, también estás al final apuntando la hipercolesterolemia familiar, por tanto, son muchos los pacientes que pueden favorecerse, que pueden beneficiarse de estos tratamientos. Insisto, hace 10 años no teníamos esas opciones, pero yo creo que hoy en día es inexcusable que a estos pacientes se les ofrezca el mejor tratamiento posible porque es nuestra obligación como médicos. Yo quiero, casi para finalizar este Cardio-TV, recordar que en España tenemos estudios en marcha, algunos ya acabados, de la experiencia clínica con inhibidor de PCSK9. Tenemos 3 estudios ya finalizados, con 100 y pico pacientes en un estudio hecho en endocrinología, con otros 100 y pico pacientes de otro estudio hecho en medicina interna y lo que a nosotros más nos compete, un estudio hecho en cardiología con más de 220 pacientes. El programa Retos contempla este escenario en el cual hemos visto cuál es nuestra experiencia clínica en la práctica diaria con inhibidores de PCSK9 y concretamente con evolocumab. Realmente los datos en este momento no podemos presentároslos porque están recién acabados, pero prometemos hacerlo en una sesión mucho más completa dentro de quizá un par de meses en los que tengamos los resultados definitivos. El Retos es un reto
para el tratamiento del paciente dislipémico, para el paciente de riesgo. Insisto, un paciente puede ser de riesgo no solamente por sus niveles de colesterol LDL, sino por su perfil clínico, que puede identificar determinados pacientes en los cuales hay que intervenir muy deprisa, hay que intervenir muy rápido, y yo creo que supone un enorme avance en el tratamiento del paciente de alto riesgo. Yo creo que este simposio de ayer y este CardioTV identifica plenamente el problema o la situación ante lo que nos encontramos. Esos pacientes existen, esos pacientes no son infrecuentes, a esos pacientes se les puede ofrecer una mejor alternativa, y yo creo que está en nuestra mano que esa alternativa se la ofrezcamos al paciente, y además lo antes posible. Cuanto antes lo hagamos, mejor. No sé si quieras cerrar, Alberto, con alguna frase. Sí, no, fenomenal. Yo creo que todos los datos de vida real, además, bueno, locales o nacionales, son súper interesantes, que tenemos mucho interés en ver si lo que vemos en los grandes trials, luego cómo se traslada a nuestros enfermos, que seguro que son muy parecidos, pero todos tenemos la sensación de que no son iguales. Son pacientes a lo mejor más mayores, más complejos, con más comorbilidades, y tener datos de vida real y además de nuestro entorno es súper interesante. Yo creo que además hay mucho interés por conocerlo. Luego tenemos las evidencias, tenemos el tratamiento, lo que tenemos que hacer es una llamada a la acción, y que realmente esta inercia, esta actitud un tanto, de alguna manera, relajada de no plantear un tratamiento más intenso en los pacientes que lo merecen para mejorar su pronóstico, tenemos que cambiarla. Y yo creo que está en nuestra mano poder cambiarla. Nada más, si esto es un mensaje que pueda ser útil para vosotros, será bienvenido. Muchas gracias.